comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuestra reunión de estudio, formados para formar. Es un estudio bíblico que será de mucha bendición cada vez que nosotros nos reunimos con ese propósito. Así que Dios mediante estaremos cada 15 días apartando un tiempo que va a ser maravilloso, el poder escudriñar las Escrituras y de mucha importancia para nuestra vida, porque nos conduce, nos orienta, nos capacita. Estaremos pidiendo en esta oración la dirección a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento, Señor, y nos presentamos delante de ti. Te pido, Señor, que bendiga nuestras vidas, bendiga este tiempo que vamos a estar, Dios mío, aprendiendo de tu palabra. Yo te pido que haya un despertar, una necesidad, Señor, de comenzar a aprender. Una necesidad de comenzar, Señor, Dios mío, a adquirir conocimiento, Dios mío, y pueda calmar la sed que hay, Señor, en este tiempo, que tu iglesia podamos tener hambre y sed de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar y bienvenido una vez más a nuestra reunión. Tú eres nuestro maestro. Tú eres el que nos va a conducir a buenos pastos. Queremos, Señor, no solo, Dios mío, oír, sino poner por obra lo que tú nos vas a entregar. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de forma. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Hermanos y hermanas, antes de pasar a hablar, y esto quiero que vayan prestando atención sobre esto, antes de pasar a hablar sobre lo que es un tema tan importante sobre los dones y sobre los frutos del Espíritu, es necesario saber a ciencia cierta para qué fuimos llamados por Dios. ¿Cuál es la tarea principal, la prioridad que tiene el cuerpo de Cristo, la iglesia? ¿Cuál es nuestro deber como prioridad que tenemos en la tierra, para poder trabajar? Y es importante, hermanos, que sepamos de que como primera medida saber de que vivimos sobre dos cosas. Fuimos separados. Leímos una parte que dice fuimos separados. Es la voluntad de Dios. Entonces, ¿saben por qué? Porque estábamos queriendo hablar sobre un tema, y ese es nuestro deseo. El fin de todo esto es hablar sobre lo que son los dones del Espíritu. Hay personas que tienen dones, pero no tienen y no están consagrados a Dios. Y esto hay que separarlo. Hay mucha gente que ustedes ven y dice qué tremendos dones tiene el hermano, pero está apartado de Dios. Está totalmente fuera de la iglesia. O a veces está dentro de la iglesia, pero no está consagrado a Dios. Y acá tenemos que entender algo. La Biblia dice de que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando hablamos desde el punto de vista de lo que es la palabra santificación, la antítesis sería lo que tenga que ver todo lo opuesto a la santificación. Todo lo que se le pueda llamar aberración, pecado, errar el blanco, eso sería la parte opuesta de lo que es la santificación. Y quiero hablar una puntualidad, es algo muy puntual lo que quiero decirles, hermanos, sobre lo que es
la inmoralidad, ¿sí? Propiamente dicha, la inmoralidad sexual. Todo pecado comienza con un pensamiento. Escuchen bien, con un pensamiento en la mente. Todo genera ahí en el pensamiento. Cualquier tipo de pecado. Hay 4 pecados, ¿sí?, que dan origen a todas las aberraciones sexuales. Es importante que entonces podamos, hermanos, canalizar más sobre este tema, que será de mucha necesidad en cuanto al conocimiento. Dice, hay 4 pecados que dan origen a todas las aberraciones sexuales, y el primero, adulterio; segundo es fornicación; tercero es inmundicia, ¿sí?, y el cuarto es laxidia. En la próxima clase le vamos a especificar sobre lo que es la puntualidad de cada pecado, cómo trabaja. Estos 4 pecados es un desenfreno depravado sin límite, ¿sí?, que dan a luz a todos los otros pecados. Yo le voy a nombrar algunos nada más. Dan a luz a todos los otros pecados. Primero, masturbación. Segundo, pornografía. Tercero, incesto. Cuarto, fantasías sexuales. Y quinto, sexo con demonios. Cuando la palabra del Señor me dice, es la voluntad de Dios, la consagración, o sea, nuestra santificación, porque vivimos en un mundo lleno de inmoralidad. Una iglesia que no se consagra a Dios va al demonio. Una iglesia que no entiende para qué fue llamada va directamente a ser víctima de todas las cosas, aberraciones que hemos estado nombrando. Son algunas que estoy nombrando hoy, porque se nos hace, no vamos a alcanzar con el tiempo. Pero les voy a explicar y especificar más o menos la palabra santo. Escuchen bien esto, por favor. Santo viene de 2 palabras. Primero voy a hablarte de la palabra hebrea. Primera es nazar, que significa separado y apartado de. Primero, origen hebreo significa apartado y separado de. Y viene la otra palabra del griego. Escuchen bien, miren lo que es la connotación, cómo Dios va uniendo esto. Dice que viene del origen que es katech, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? Es separado y apartado para. Miren lo que Dios hace. Primero, Dios a nosotros, nos fuimos separados del mundo. Fuimos separados del mundo y apartados del pecado, del mundo y del pecado. Nazar. El segundo es, fuimos separados y apartados para, en el griego, katesh, que quiere decir para consagrarnos a Dios. Diga conmigo, consagrarnos. Consagrarse a Dios. Una iglesia que ama el consagrarse a Dios, esos pecados, tiene una unción tremenda. La persona que tiene una unción tremenda, esos pecados no pueden por nada del mundo acercarse a usted. ¿Decimos amén? Amén. Ahora mire, la palabra santa no quiere decir que somos perfectos. Dios no nos dice, vas a ser perfecto.
No, dice, vas a ser santo. Vas a ser santo, separado. Vas a ser, fuiste separado. Primeramente nos aparta, Dios nos aparta, nos separa del mundo, del pecado. Y después nos separa del mundo del pecado para consagrarnos a Dios. Cuando ustedes, creo que lean 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios capítulo 6. Yo creo que esta cinta grabada va a ser de mucha bendición para aquellos que no han podido venir, porque en este tiempo necesitamos que el Señor comience a abrir nuestro entendimiento. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18: huir de la fornicación, o mejor dicho, huir de la fornicación, punto. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más, o está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Me va siguiendo? Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. O sea, le está diciendo, todo pecado que se pueda cometer está fuera del cuerpo, pero es pecado. Pero la fornicación es como que nosotros ofrendamos nuestro propio cuerpo para cometer ese pecado. Porque está ofendiendo lo que Dios hizo con tu cuerpo. Está fornicando. Cuando acá encontramos una palabra que dice huir, escuchen bien, dice huir de la fornicación. Según Timoteo, capítulo 2, mire el consejo que le da Pablo a Timoteo. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, del capítulo 2, versículo 22, y dice así. Versículo 22. Segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22, dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Escuchen bien esta parte. Huye también de las pasiones juveniles. Escuchen, esta es para los jóvenes. Brian está acá, pero falta más jóvenes. Y esto igual lo vamos a resaltar en la otra enseñanza. Jóvenes, le dice el apóstol, huye. ¿Qué significa huir? Váyanse. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué Dios le dice en otra parte, resistir al diablo y él huirá? O sea, resistir al pecado. ¿Por qué Dios nos manda a resistir? Y en esto no nos dice resistan, dice huye. Leímos en 1 Corintios y acá en 2 de Timoteo, que dice huyan. Huyan. ¿Decimos amén? Amén. Huyan también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Digan conmigo justicia. Justicia. La fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, Brian se va a acercar a uno que tenga corazón limpio.
porque se trata de su santificación. Todo joven va a anhelar estar con aquel que tenga un corazón limpio. Aquellos que realmente tienen temor de Dios y han invocado el nombre de Dios y saben de que Dios está presente, buscará la manera y estará siempre buscando orientación a una persona que invoca el nombre del Señor, que está dispuesto para toda buena obra y que invocan al Señor. Pero acá nos dice huye de las pasiones. Escuchen bien esto. Todo pecado sexual, y esto anótenlo acá porque no solo ustedes lo van a ver, todo pecado sexual, cuando no se huye, se vuelve, escuchen bien esto, porque esto es tremendo, pero se vuelve 16, escuchen bien, 16 veces más fuerte. 16 veces más fuerte. Todo pecado, es el único pecado que cuando usted, o cuando la persona, mejor dicho, no alcanza a oír y quiere de alguna manera forjar, ¿sí? O quiere forjar de alguna manera, decir, bueno, voy a resistir, se vuelve 16 veces más fuerte. Imagínense las legiones de demonios que trabajan para que los hijos de Dios caigan. ¿Qué sucede si no nos apartamos? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué hacer? ¿Qué sucede si no nos apartamos de los pecados o de los pecados morales? Primero, la unción y la presencia de Dios se apartan de nosotros. Segundo, todo lo que pueda decir en el nombre del Señor no produce efecto porque no estoy conmigo con Dios. Le voy a dar un ejemplo. Sansón era nazareno. Nazareno quiere decir apartado. ¿Sí? Él estaba apartado de, pero no estaba separado para. Era un siervo de Dios. Escuchen bien esto porque esto es una connotación que les va a ayudar mucho a abrir los ojos y Brian también. Sansón fue elegido por Dios, pero para hacer algo. Escuchen bien. Y esto estaba, miren, dice lo que dice la Biblia, ¿no? De que Dios estaba con él, se manejaba de manera explícita a través del cabello. Tenía la fuerza de Dios, se manifestaba de manera poderosa en la vida de él. Pero había algo en él que no estaba apartado para Dios. Dios lo había separado, pero él no estaba apartado para Dios. Hermanos, hermanas queridas, hoy pasa exactamente igual. Hay hermanos que están apartados, fueron separados por Dios. Escúchenme, separados por Dios del mundo y del pecado, pero no están apartados para Dios. Muchas veces decimos, Dios está siempre en las reuniones, pero no siempre nosotros estamos en la presencia de Él. Esa es la diferencia de lo que es cuando fuimos apartados del mundo y cuando vivimos para Dios, para consagrarnos a Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué entonces no produce efecto en la vida de las personas? Porque obviamente no le interesa, le da igual, exactamente igual. Entonces habíamos dicho de que el que comienza a vivir una vida en la presencia de Dios es lo que marca la diferencia de aquellos que sinceramente han sido apartados y separados para consagrarse a Dios. Marcan una diferencia en los consejos, en la forma de dirigirse, en oración, en la forma de alabar a Dios.
Dios nos bendiga. ¿Cómo podemos separarnos de todo esto? Y esta es otra pregunta que podemos, o que ustedes se van a encontrar como persona. ¿Cómo puedo salir de esta situación? Si usted no llega a tiempo, la persona se le va a zambullir en el pecado. Corten en el nombre de Jesús, hay que cortar de raíz. Porque después se le va a hacer muy difícil al que esté en esa situación sacar a esa persona. Pero obviamente tenemos que tener la autoridad del Señor. ¿Cómo nos separamos de todo esto? Primero es huyendo y apartándonos de todo el pecado que nos resiste, que ha sido una problemática en la vida espiritual que tenemos que comenzar a trabajar con esto. ¿Decimos amén? Amén. Las cosas que tenemos que entender, hermano querido, es que tenemos que saber si la santificación nuestra tiene niveles, y yo creo que sí, hay niveles de progreso. Nosotros solamente vamos a descubrir si somos y estamos llamados, sinceramente, cuando somos usados por Dios a través de los dones, si estamos en busca de lo que lo más glorioso de la comunión del Señor. Que hemos sido no solo separados y apartados, sino que estamos buscando lo más precioso que es su presencia. Dice la palabra del Señor. Él dice que nos separa del pecado y del mundo. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice que la amistad, no sabéis, y la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Segundo, entonces, es que nos separa de la amistad del mundo. Escuchen bien esto, yo no puedo, quiero ser bien frontal. No puedo ser amigo de Dios y amigo del diablo. Yo creo que ninguno de ustedes es amigo del diablo. Nadie. Es absurdo. Porque es una pregunta absurda, pero para la redundancia, no puedo tampoco ser amigo de las cosas de Dios y alianzarme con las cosas del mundo. Ser amigo, decir, bueno, vamos a alcanzar una amistad que nada nos pueda separar. Amigos. ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué cuesta tanto entonces, hermanos, que los hermanos se afirmen en la fe? Porque está mezclado su amistad, su corazón está dividido. Está un 50% con la iglesia y un 50% con las cosas de fuera. Es como el tema de Eutico. Eutico dice la Biblia de que era un joven que estaba en la iglesia siempre, y en una de las disertaciones de Pablo él estaba mirando a la ventana, y lo que representa la ventana es lo que me atrae hacia afuera. Él dice que estaba escuchando el sermón, pero él miraba por la ventana. ¿Qué quiere decir? Muchas veces hay gente que están dentro de la iglesia, pero literalmente están en la ventana mirando siempre lo que está sucediendo afuera, o su pensamiento siempre está afuera. Hasta que tuvo que pasar eso, que cayó de arriba, de un segundo piso creo que fue, y cayó muerto, y fue Pablo, oró por él y lo resucitó. Hermano, lo que quiere decir ese golpe que quedó como muerto, significa de que muchas veces hay muchos euticos hoy que van a tener que ser muertos espiritualmente para que Dios haga algo. Porque si son para la salvación van a tener que morir espiritualmente. Hermanos y hermanitas queridas, les quiero decir en el nombre de Jesús de que no podemos mezclar, tenemos que amar a Dios. Amén. Y la tercera cosa buena que nosotros tenemos que entender, de que el Señor nos separa de las cosas que ocupan el primer lugar, o sea, las cosas que le pertenecen a Dios. Dios nos separa. A veces, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es mi prioridad? Los apóstoles le dijeron, qué difícil es seguirte, Señor. Así por eso, ¿quién te podrá seguir? Porque la prioridad, decimos amén, lo que más quiero, lo que le pertenece a Dios, la meta final de Dios, hermano, no solo es quedarme con la sal,
con el origen hebreo, sino con la terminación griega, para consagrarme a Dios. Literalmente hablando, fuimos separados de un mundo lleno de pecado y inmundicia. Y la fornicación en todo orden está, no solo en lo sexual, todo lo que es fornicación. Según el diccionario, todo lo que es fornicación, todo lo que es la ley. Detrás de las leyes hay fornicación, de leyes. En todo orden moral, conducta moral, de pensamiento y de reglas de conducta de familia, hay fornicación. Cuando la Biblia me está diciendo fornicación, abarca, escuchen bien esto, abarca todo. Ese es el mundo en donde trabaja los espíritus y donde la iglesia trabaja contra eso. Nos apartó Dios. ¿Decimos amén? Amén. Nos apartó el Señor para vivir una vida consagrada. Y vamos a hacer una oración y antes de esto quiero decirte de la palabra del Señor que nos ha dado el Señor hoy. Nuestra vida espiritual, escuchen bien, nuestra vida espiritual descansará en su presencia si nos acercamos a Dios. Y eso, escuchen bien esto, y eso va a generar en otro burla, risa, va a generar en otro rechazo, va a generar en otro, una apatía, no van a querer hablar con ustedes, porque este evangélico, que se cree, porque van a decir, como José, ¿y este que está soñando? ¿Qué me va a venir a decir? José tenía 17 años más o menos cuando comenzó a Dios a mostrarle cosas, porque Dios había hecho cosas tremendas, hizo cosas tremendas con él. Y lo pusieron, ¿qué? Era el envidioso, era esto, que se pusieron envidiosos, a tal punto que lo pusieron matar. No se puede acabar más. Hermano y hermana, en el nombre de Jesús, cuando Dios empieza a tratar con tu vida, los primeros que se van a levantar puede que sean los mismos hermanos, o hermanos o gente de afuera que se levantan contra ti. Cuando yo estoy hablando en forma literal de hermanos, son hermanos inmaduros, no son hermanos maduros en la fe, son hermanos inmaduros. Hermanos queridos y hermanas, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Antes de entrar a los dones, le vamos a dar un repaso después de esto, más adelante, en la próxima clase. Fuimos llamados para un cambio de transformación. Brian, no somos religiosos. Betty, no somos religiosos. Edith, no somos religiosos. Somos hijos de Dios. Practicamos una fe activa. Reina, estoy seguro que Dios necesita solamente segundos. Y aquí, oro en el nombre de Jesús. Busco la dirección de Dios y automáticamente oro por el enfermo y el enfermo se sana porque soy hijo de Dios. No soy ya soy hijo de Dios. Pero hermano, de esto se ha tratado hoy. Se perdieron la bendición de muchos hermanos. Tremenda bendición. Porque esto le doy una primera parte, que es para más, pero lo vamos a dar hasta hoy. En este momento vamos a comenzar a dejar por ahora este estudio, pero les puedo asegurar algo que será de mucha bendición. Y reitero como al principio, hermanos, hay muchos dones, muchos que tienen dones, pero no están. Hay muchos que hablan en lengua, pero no se empapan de Dios. La Biblia dice, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no fuimos a visitar este o otro cuando estábamos enfermos, no fuimos a acudir a aquel que estaba hambriento. Y Jesús le va a decir al Padre, apartado de mí, no conozco. Tremendo rechazo de parte de Dios. ¿Saben por qué? Porque fueron separados. No se dedican a Dios. Hermano, hay una persona
presencia del Señor en este momento. Porque esto es lo que Dios está demandando de la iglesia. ¿Cómo cuesta? La prioridad de aprender. La prioridad de decir, no, lo que me cueste voy a ir. Escúcheme. Todo el mundo anda desesperado buscando soluciones. Los hijos de Dios tienen todas las respuestas, sin embargo están ahí. Dios nos bendiga. Los amigos del Señor tengan misericordia. Insten ustedes a otros. Ya para, hermano, te perdiste el número por eso tuyo. Pero te animo. ¿Sabes por qué? Porque solamente aquellos que buscan a Dios, solamente dice el libro de Apocalipsis, el que esté santo, santifíquese más. Esa es la diferencia. ¿Me gustó el estudio? Antes de pasar a los dones, teníamos que hablar sobre esto, entre paréntesis, para poder hablar sobre los dones y sobre los frutos del Espíritu. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este estudio que nos ha dado, nos ha entregado, Señor. Te pedimos, Señor, que nos pueda dar, Señor Jesús, convencimiento, nos pueda, Señor, traer a nosotros convicción. Solo tú nos puedes perdonar. El salmista decía, lávame, limpia, saca toda mi maldad, purifícame. Aleluya. Y en este mismo momento te pedimos, Señor, que nos haga vasos de honra, vasos de gloria, vasos que te agraden, vasos que te honren, vasos que te glorifiquen, vasos que te agradezcan, aleluya, a ti por sobre todas las cosas. Pero ayúdanos, Señor, dale un despertar, que sean muchos aquellos que van a venir a aprender de tu palabra, no solo de aquí, sino de otras congregaciones. Trae un despertar. Nosotros estamos pidiendo, Señor, en esta oración, trae despertar, que vengan, Señor, para que sigamos, Señor Jesús, en esto que son tus negocios, en estos tiempos tan difíciles, poder buscar tu rostro, poner por obra tu palabra. Que el próximo estudio bíblico seamos muchos más. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén.